Hermanos, pueden ocupar sus lugares y hablaremos o trataremos de escudriñar acerca de la porción que leímos en Primera de Reyes, que, como ya leímos, habla acerca de la historia del rey Jeroboam. Jeroboam, para los que no conocen la historia, hablaré un poquito del contexto. Jeroboam fue el primer rey de Israel después de la división, ¿verdad?, que sufrió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue gobernado primeramente por Saúl, después vino el rey David, después vino su hijo Salomón, pero a la muerte de Salomón, el pueblo de Dios sufrió una división a causa de la idolatría que Salomón había permitido, a causa de las imágenes de Acera y de Baal que le había permitido a sus esposas. Entonces Dios le otorgó 10 tribus a este personaje llamado Jeroboam, y 2 tribus, que fue la de Judá y Benjamín, quedaron como promesa a la descendencia del rey David. Entonces la Biblia dice que como Dios se enojó con Salomón por tanta idolatría que se presentaba allá en su pueblo, le otorgó a Jeroboam 10 tribus, porque Jeroboam había sido o era un varón entendido, esforzado, que peleaba por el pueblo de Israel. Pero la Biblia o la historia nos dice que Jeroboam se aleja, y a la muerte de Salomón viene su hijo Roboam, ¿verdad?, para gobernar en lugar de su padre David, y el pueblo le pide que fuera un reinado misericordioso, que no se agravara tanto la mano del rey contra el pueblo como había sucedido en el tiempo de Salomón. Y entonces Roboam, dice la escritura, que desecha esa petición y le dice que su reinado iba a ser más duro todavía que lo que había sido con su padre. Entonces las 10 tribus se apartan y eligen como rey a Jeroboam. Y Jeroboam empieza a reinar, ¿verdad?, sobre esas tribus de Israel, y Roboam empieza a reinar sobre las otras 2 tribus en Judá, ¿verdad?, del sur. Y es ahí donde empieza la división. Pero la historia se centra en la vida de Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo que Jeroboam, en medio del llamado que Dios le había otorgado, de las promesas que le había dado, él se desviara? Y fue que Dios le dio tanto a este personaje Jeroboam que él no pudo lograr discernir o ver la magnitud de lo que Dios le había puesto, ¿verdad?, como responsabilidad, que era su pueblo. Y entonces la historia dice que cuando Jeroboam empieza a reinar, fue, hermanos, en la historia bíblica, uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel. Porque Jeroboam, dice la escritura, que fue el rey más perverso. Jeroboam estipuló becerros de oro, hizo días que no estaban estipulados según la ley, hizo o contempló sacerdotes que no venían del linaje de la tribu de Leví, todo por miedo a perder el reino que ya Dios le había otorgado. Entonces dice la escritura que él hizo becerros de oro en Dan y en otra región para que el pueblo de Israel no subiera hasta Jerusalén, porque tenía miedo que cuando el pueblo de Israel subiera a Jerusalén se quisieran quedar en el reinado de Roboam, y entonces él iba a perder todo. Y es así como empieza la historia de Jeroboam. A pesar de que Dios le dio una promesa, que iba a ser rey sobre 10 tribus, que Dios le iba, ¿verdad?, a ser un rey donde su casa iba a tener la bendición de seguir con el reinado, él, hermanos, desvió su mirada al propósito de Dios y se enfocó en lo que Dios tenía. Al tiempo él tuvo miedo de perder aquello que no se lo había ganado ni por su fuerza, ni por su capacidad, sino porque Dios se lo había otorgado. Y hoy en día nosotros, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y al igual que todos estos reyes fallaron en distintas partes de su vida o etapas de su vida, hoy muchos de nosotros no somos muy diferentes a ellos. Porque a veces pensamos que lo que tenemos nos pertenece. Y esto hablo hasta de tus hijos, tu casa, el trabajo. Y la Biblia nos enseña que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Todo lo que tenemos es una parte o una porción de lo que Dios nos da,
¿verdad? Todo, dice la Escritura, todo es de Él, por Él y para Él. Dice el Señor, mío es el oro y la plata, porque mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor hizo los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, sean dominios, potestad, dice que todo le pertenece al Señor. Y a nosotros, como parte de sus hijos, que nos ha hecho reyes, nos da una porción de lo mucho que tiene preparado Él para nosotros. Lo importante es saber qué hacer con lo que Dios nos otorga, sin pensar que es nuestro, sino que somos instrumentos para poder servir en la parte en la cual Dios nos ha llamado. Esta es la historia de Jeroboam, es el contexto de la historia de Jeroboam. Jeroboam, al creer que el pueblo le pertenecía, tuvo miedo a que el pueblo le abandonase y entonces volviera a ser el Jeroboam que nadie volteaba a ver. Porque ahora era el rey de Israel, sobre 10 tribus. La gente le pedía consejo, la gente le obedecía. Y entonces, como hombre, tuvo miedo de perder, hermanos, esa posición que ahora él tenía. Y muchas veces en nuestra vida diaria, nosotros tenemos miedo. Y ese miedo, al igual que Jeroboam y otros personajes que vamos a tomar aquí como ejemplo, nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones erradas, decisiones que traerán a nuestra vida una consecuencia, ¿verdad? No favorable, porque la Escritura dice que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción y muerte, pero si sembramos en el Espíritu, dice, vamos a cosechar vida eterna. Entonces, Jeroboam, su historia dice que él se comporta de una manera rebelde ante los ojos del Señor, porque Dios le da una orden y él decide tomar una decisión. Él decide tomar una decisión distinta a la que Dios le había ordenado. Él le facilitó al pueblo todo. Dice ahí mismo en Primera de Reyes 12, voy a poner un ejemplo. Fíjense cómo era Jeroboam cuando Dios lo llamó en el capítulo 11, en el versículo 28. Dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y en el versículo 38, cuando Dios ya le otorga las tribus, le da una promesa y dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Jeroboam ya tenía una promesa de Dios, hermanos. Dios se la había otorgado como a muchos de nosotros nos da una promesa. Usted viene a la iglesia y decimos, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa que todos no sabemos, pero que muchas veces no logramos obtenerla. Porque Dios da promesas que nosotros vamos a recibir siempre y cuando nosotros oigamos, como dice, si tú oyeres mis mandatos y los pusieres por obra, y fueres y guardares mi palabra como lo hizo David mi siervo, yo te entregaré a ti todo. Y la dificultad que nos pasa a nosotros como creyentes es eso. Muchas veces queremos todo de Dios, pero no queremos a Dios. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿verdad?, que vivió Jeroboam. Queremos todo, queremos ser bendecidos, queremos que tengamos salud, que le vaya bien a nuestros hijos, que el trabajo sea de bendición, pero no queremos a Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, es donde empieza Dios a corregir lo que a Él no le agrada. Nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, vuestra entrega. Y son cosas que a Jeroboam no se le hicieron tan importantes, siempre y cuando ellos recibieran el favor de Dios. Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 25, le voy a dar lectura yo rápidamente para no alargarnos mucho. Sigue hablando de Jeroboam.
Dice que Jeroboam entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y salió de allí y edificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba y adoraba delante del uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para que quemare incienso, hermanos. Fíjense, dice, hizo becerros que él había hecho, instituyó lugares que él había fabricado, celebró en mes que él había inventado, porque tuvo miedo que el pueblo volviese o fuera hasta Jerusalén. Y aunque nosotros vemos la gravedad y decimos: ¿cómo puede ser que Jeroboam haya inventado un Dios y haya estipulado un día y haya fabricado algo? Hoy nosotros como reyes hacemos del Evangelio lo que nosotros pensamos que es el Evangelio. Estipulamos una religión que yo tengo que vivir, mandatos que solamente yo voy a cumplir, y hago del Evangelio de Dios algo que yo mismo estipulo. Porque yo digo, esto no es tan malo, y entonces lo hago, y esto era en la antigüedad, ya no es ahora, y entonces lo vivo. Y prácticamente a la iglesia de hoy en día, hermanos, le sucede lo que le pasó a Jeroboam. Jeroboam lo que no quería perder era el llamado, vamos a ponerlo así, que tenía sobre la tierra de Israel. Muchos de nosotros no queremos dejar de ser cristianos, pero estipulamos nuestra vida como nosotros pensamos que le agradamos a Dios. La Biblia no dice que Jeroboam le dijo: Dios, yo ya no quiero ser rey de Israel. No, él quería ser rey de Israel, pero a su manera. Y hoy miles de cristianos queremos ser cristianos a nuestra manera. La palabra de Dios dice que la Escritura es la que da testimonio del Señor. Y usted se compara su vida cristiana con el pastor que falló, con el hermano que va a una iglesia que es borracho, con el que le pega a su mujer, con el que habló de usted, y entonces su nivel de espiritualidad y responsabilidad se basa en el hombre y no en el llamado que Dios le puso a usted. Porque es difícil comparar nuestra vida a Cristo, la comparamos a los otros, decimos: yo no voy a la iglesia para ser como Él, yo ya no voy porque ahí son esto, Y entonces el pensamiento finito del hombre, al igual que Jeroboam, crea en su vida un evangelio, como si hubiera un evangelio para los lastimados, un evangelio para los viejitos, un evangelio para los que pecaron, y el evangelio es lo mismo, porque el evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas. Es dar buenas noticias a las personas que están padeciendo, que pecaron, que cayeron, que se fueron, pero son buenas noticias para ellos. Hoy la gente trae una palabra de juicio, de señalar, de condenar, de mandar a la gente al infierno, y entonces el mismo pecador, antes de querer recibir a Cristo, se retrae del llamado. ¿Por qué? Porque cada rey que forma parte hoy de la iglesia ha estipulado un reinado conforme él cree que es el mejor. Por eso Proverbios no se equivoca y dice que todo hombre es sabio en su propia opinión, pero aquel que sabe algo no sabe nada aún como debe saberlo, porque todos estamos aprendiendo día a día, porque la palabra de Dios es viva, dice, y es eficaz. Entonces, lo primero que hizo Jeroboam fue eso.
No quiero perder el ser rey, pero quiero vivir como yo creo que es lo mejor. Y a lo mejor usted que me está oyendo, o yo mismo que estoy y soy portador del micrófono, vivo mi vida como yo creo que es lo mejor. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido, hermanos, el sentir de buscar a Dios como los reyes, David lo hicieron, en la intimidad. Buscamos a Dios en las cosas superficiales y terrenales. Pero la mayoría de la gente seguía a Cristo por eso. Usted ve iglesias llenas, inclusive muchos de los que estamos aquí, no venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Venimos a la iglesia porque necesitamos que Dios supla o cumpla con nuestras necesidades. Por eso el Señor decía, ustedes me siguen porque se sacian. Ustedes me siguen porque se sacian. Cuando Él caminó en la tierra es lo que le decía, porque les di de comer, porque los sané, pero no me siguen porque me amen. Y la gente decía, no, sí, te amamos, Señor. Y el Señor le decía a su pueblo de Israel en la antigüedad, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esa misma situación que pasó en Jeroboam pasa en nuestras vidas. Cuando Jeroboam quiere vivir su vida, ¿verdad?, conforme a lo que él estipuló, a lo que él creyó, a lo que él piensa, porque al igual que Jeroboam, nosotros pensamos y tenemos siempre la frase de la salvación es personal y Dios mira mi corazón. Y sí les he dicho, Dios mira su corazón y ciertamente la salvación es personal, pero el evangelio es el mismo para todos. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, sino que el alma que pecare, esa alma de morir. Porque tanto el alma del Hijo como del Padre son mías, dice el Señor. Y entonces hablábamos y hemos venido hablando en los estudios acerca de la unidad de la vestimenta, ¿verdad? Y no hablábamos de una vestimenta terrenal, sino de la vestimenta, como dice Romanos, vestidos del Señor Jesucristo, como dice Colosenses, vestidos de amor, de misericordia. Y entonces aquí la historia de Jeroboam emplea o pone un ejemplo. Fíjense lo que dice ya ahí en el capítulo donde nosotros empezamos, dice que en aquel tiempo Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Jeroboam había recibido exhortaciones, ustedes pueden leer el capítulo 13 y el 12, donde el Señor le había dicho que de la manera en que estaba haciendo, no tan solo estaba pecando él, sino que estaba haciendo pecar a todo su pueblo de Israel. Y que tenía, ¿verdad?, que cambiar su forma de vivir. Y entonces un profeta va, le lanza un mensaje, Jeroboam lo señala, la Biblia dice que se le seca la mano, y luego Jeroboam le dice, ruégale al Dios, a Jehová tu Dios, que me restituya mi mano, se la restituye, pero pongo esto de ejemplo porque a pesar de lo que vivió, él no dejó de vivir su vida como él quería vivirla. Digo esto porque muchos de nosotros, al igual que Jeroboam, a veces vienen situaciones a nuestra vida y volvemos a clamar a Dios. Pero a pesar de lo que nos pasa, no cambiamos nuestra manera de ser. Pensamos que somos merecedores de que Dios, hermanos, venga a nuestro auxilio y nos cambie. Pero no, la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y se compadece de quien Él quiere compadecerse. Jeroboam tenía un llamado y Jeroboam pudo haber cambiado su destino como usted y yo hoy podemos cambiarlo. Jeroboam tiene un hijo enfermo. Y entonces mi pregunta es, si Jeroboam estaba enseñando a un pueblo que los dioses estaban en Betel y en Dan, y a él les decía que ofrecieran sacrificios, y había estipulado sacerdotes, y había estipulado profetas, y un mes, ¿verdad?, donde el pueblo tenía que alabar a Dios, cuando su hijo enfermó, ¿a dónde mandó a su esposa? La mandó al lugar en donde sabía que iba a obtener, hermanos, la respuesta. Le dijo, vete a Jerusalén con Ahías, el profeta de Dios, el que me dijo que yo iba a ser rey. Pero ve y disfrázate. Disfrázate para que no vean que eres la mujer de Jeroboam. Jeroboam quería que su hijo sanase, quería un resultado
favorable para la vida de su hijo. Pero Jeroboam no quería cambiar su manera de vivir. Entonces se le ocurre algo, como a usted a veces se le ocurre. Y dice, ¿sabes qué? Ve tú, mujer. Ve tú y disfrázate para que no sepan que tú eres mi esposa. Pero la Biblia dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Que los que nos engañamos somos nosotros mismos. Antes de que la mujer de Jeroboam llegaba, dice que Dios ya tenía un profeta, Ahías, el cual ya era ciego. Y le dijo, he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a ti, vendrá disfrazada, mas tú le dirás esto. Era fácil, de manera terrenal, engañar a alguien que ni siquiera te veía. Pero lo que la Biblia nos enseña es que a Dios, hermanos, no podemos engañarle. Él se disfrazó y la palabra disfraz tiene como significado que es simular que una persona, ¿verdad?, es distinta de su realidad. El disfraz es una vestimenta con que alguien, dice, modifica su aspecto para no ser reconocido. Eso fue lo que hizo la mujer de Jeroboam. Modificó lo de afuera para no ser reconocida, pero la Escritura dice que Dios sabía quién era. Digo esto porque el martes estábamos hablando de qué estamos vestidos nosotros. Podemos vestirnos, vamos a llamar así, de generosidad, como lo hizo Ananías y Zafira, pero aunque a los ojos de la iglesia se veían generosos, a los ojos de Dios eran codiciosos. Cualquiera pudo haber dicho, Ananías y Zafira, qué bueno, qué generosos son. Pero Pedro le dijo, ¿por qué queréis engañar al Espíritu del Señor? ¿Por qué dices que vendiste en tanto? ¿No era tuya la heredad? ¿Por qué quieres disfrazarte de algo? ¿Por qué nosotros queremos simular que somos algo que no somos? Quiero decirle, el cristiano de hoy se viste de Cristo o se disfraza de cristiano. Porque vestirse de Cristo es muy diferente. Y podemos decir cómo la mujer de Jeroboam quiso engañar a Dios. Hermano, como usted y yo lo queremos hacer todos los días. Cuando nos levantamos, ¿verdad? Y pensamos que la manera en que nosotros vivimos aquí en la iglesia es lo que demuestra nuestra fe, pero la fe no se demuestra dentro de la iglesia, sino en nuestra vida. Nuestra vida espiritual se demuestra cuando se abre esta puerta, no cuando llegamos. Porque cuando llegamos todos somos diferentes, queremos pedir perdón, queremos abrazarnos, pero cuando salimos, esa es nuestra realidad. Es lo que somos. Es lo que era Jeroboam. Él quería seguir siendo parte del pueblo de Dios sin dejar de ser él. Por eso el Señor dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, morir al viejo hombre y vestíos del nuevo, el cual, dice, en el cual ustedes andaban antes. Entonces, ¿por qué nos disfrazamos? Usted puede decir, hermano, yo no me disfrazo. La Biblia es clara. La mujer se disfrazó porque quería recibir algo. Las oraciones más sinceras muchas veces no son ni dentro de la iglesia, porque venimos disfrazados. Son cuando algo nos pasa, cuando un familiar está en el lecho de muerte, cuando alguien sufrió un accidente, cuando mi hijo está gravemente enfermo. Es ahí cuando nosotros disponemos nuestro corazón a entregárselo al Señor. Cuando nadie nos escucha, cuando reconocemos lo que somos. Es ahí, hermanos, cuando las caretas se van. La pregunta es, ¿cómo Jeroboam, sabiendo que estaba haciendo algo malo, no quería corregirlo? Porque el pueblo le pudo haber dicho a Jeroboam, ¿por qué mandas a tu mujer hasta Jerusalén si tú nos estás diciendo que nuestros dioses están aquí? Hay algo muy importante que nos hace disfrazarnos, y es que siempre queremos ser aceptados por el hombre y no por Dios. La mayoría de los cristianos que se van de una iglesia, que hablan de una iglesia, que están dentro de una iglesia, quieren ser aprobados por el hombre. Yo oro para que no me regañe el hermano, yo voy para que no digan esto de mí, yo estoy ahí para que no crean. Pero la pregunta es, ¿qué se va a decir de ti cuando estés delante de Dios?
Hay muchos ejemplos de disfraz. Yo les voy a poner algunos. ¿Alguien conoce a algún otro personaje que se haya disfrazado dentro de las historias de la Biblia? ¿Quién? David. Bueno, David se fingió como loco para que no lo mataran. Jacob se disfrazó de su hermano cuando se puso. ¿Quién dijo, hermano? Saúl se disfrazó para ir a ver a las adivinas en Endor. Los gabaonitas se disfrazaron para recibir misericordia de Josué y no los matara. El rey Acab se disfrazó como soldado para no morir. Josías se disfrazó para ir a la guerra. Y hay muchos ejemplos. Pero Corintios dice que hay alguien que se disfraza como ángel de luz. Y vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y ahorita vamos a leer algunos de esos dos ejemplos que vimos. O que dijeron ustedes. Primera de Corintios 11. Perdón, Segunda de Corintios 11. Voy a leer en el versículo... Del versículo 13 en adelante. Dice así: porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todos los ejemplos que ustedes me dijeron son del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo exhorta de que muchos ministros o apóstoles, o sea, miembros de la iglesia, también somos portadores de un disfraz. Dice, pero no se maravillen. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y usted puede decir, hermano, yo no puedo estar disfrazado. La pregunta es, ¿sigue mintiendo? Si todavía hay mentira en su vida, la Biblia dice así, que el padre de la mentira se llama Satanás. Porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Hermano, pero yo no he matado. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida, es asesino, dice Juan. Y sabe que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Dice que Satanás vino a destruir. Vimos en el estudio del martes que cuando nosotros hablamos palabras, muchas veces antes de edificar la iglesia, la destruimos. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba o la destruye. Y pudiera poner esos tres ejemplos, donde puede decirnos que en nuestra vida espiritual no logramos ser portadores de la esencia de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque al igual que Jeroboam, la base es que nosotros queremos vivir el Evangelio a nuestra manera, que queremos agradar a la gente. ¿Por qué creen que se disfrazó la mujer de Jeroboam? Para que la gente, su mismo pueblo, no conociera y dijera, ¿es la mujer de Jeroboam? ¿Cómo la mujer de Jeroboam subirá a un lugar a donde el mismo Jeroboam nos dice que no vayamos? Y no tan solo eso, Jeroboam le dijo, llévate panes, llévate miel, llévate mucha ofrenda para el profeta. Como si con la ofrenda el profeta dijera, bueno, voy a olvidar quién es la mujer de Jeroboam. Es como Balaam, la historia de Balaam, que le dijeron, mira, si tú profetizas en contra del pueblo de Dios, te daremos todo eso. Y dice, no lo voy a hacer. Pero había algo dentro de él. Y le vuelven a ofrecer y le dice, no, es que el Señor ya me dijo que no, pero déjenme, voy a consultarlo con el Señor. Y el Señor le dice, mira, Balaam, hazlo. Muchas veces nosotros pensamos que a Dios lo vamos a comprar con nuestras obras, pero las obras
es algo o un reflejo de lo que somos. A veces dice, hermano, es que yo voy a la iglesia y voy, ¿por qué Dios se enoja y me regaña? Porque no vas a la iglesia para hacerle un favor a Dios. Vas a la iglesia para ser una mejor persona, para edificarte, para ponerte a cuentas, para pedir perdón. Hermano, es que yo ofrendo y Dios no me contesta. Es que la ofrenda no es algo como para que Dios te retribuya y te diga, bueno, sí, tú me estás ofrendando mucho. No. La Escritura dice que nosotros tenemos que dar porque eso es mejor. Dice, es mejor dar que recibir porque Dios ama al dador alegre. Dice la Escritura en Santiago, si tú pides y no recibes, es porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo para tus deleites. Porque cualquier cosa que pidieres conforme a la voluntad del Señor, os será hecha. Si tú pides algo y no sucede, ¿por qué creen que sea? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Saben cuántas veces le oré yo a Dios para que mi abuelo no se muriera y conociera a mis hijos? Le dije, Señor, solamente permite lo que Él los vea. Señor, permíteme. Y yo oraba y derramé lágrimas, pero pedí y no recibí, porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya estaba estipulada. Él tenía que partir. Pero mi respuesta no pudo haber sido, Señor, qué malo fuiste, si tú eres el dador de la vida. No, porque Dios tiene un plan perfecto. Y a veces cuando nosotros pedimos y no suceden las cosas, antes de aceptar que era la voluntad de Dios, hermanos, hacemos como Jeroboam. Está la historia del rey David, su hijo iba a morir, el hijo de Betsabé, y él ayunó, se puso, oró, se encerró, y el Señor le dijo, ese hijo morirá. Y cuando le tocaron su puerta y le dijeron que el hijo había muerto, él se levantó, lavó su rostro. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, ¿por qué? Si tanto que ayuné, tanto que oré, mira, yo te dije que ya no lo iba a volver a hacer. David fue un hombre que aceptó la voluntad de Dios. Y le dijeron sus siervos, le dijeron, ¿qué es esto que está haciendo mi rey? Dijo, a ver, yo puedo ir a él, mas él ya no puede volver a mí. Y él levantó su rostro, enjuagó su rostro y siguió adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante eso. Jeroboam estaba tan necio en su corazón que si la historia de Jeroboam hubiera sido diferente, imagínense que Jeroboam hubiera llegado a los pies de Ahías y le hubiera dicho, ¿de qué? Ahías, mi hijo está enfermo y no quiero que muera. Y yo edifiqué becerros que a Dios no le agradaron. O que hubiera llegado como lo hizo Aarón con el polvo, cuando molió el becerro de oro y le dijo, mira, he destruido aquello que yo edifiqué. ¿Qué creen que hubiera sido la respuesta de Dios? Si la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero Jeroboam se afirmó en su posición. Como a veces usted y yo decimos, es que no creo que esté tan mal, hermano, lo que usted me dice. No te lo voy a hacer sentir yo, Dios. Si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. La mujer de Jeroboam, antes de ir ella, pudo haber ido él, hermanos. Pero dice, vístete para que no vean que tú eres mi mujer. O sea que dentro de su ser, él sabía que no estaba viviendo bien delante de Dios. ¿Por qué no fue él? Porque sabía que si a lo mejor él se presentaba conforme a la manera que vivía, no iba a recibir lo que él quería escuchar. Quiero decir que cada uno de nosotros sabemos en qué punto le fallamos a Dios, pero a veces no queremos decirle, Dios, quítame esto. Quítame este pecado que tengo oculto, que me asedia, que viene a mi mente, porque yo no creo, Señor. Yo no creo que tú hables, yo no creo que tú me llames a ese lugar, porque yo no creo en el hermano. Nadie de nosotros puede disponer su valentía, que es el espíritu que Dios nos dio. Dice que Dios nos dio el espíritu de amor, poder, dominio propio, un espíritu, hermanos,
que va a seguir adelante y decirle, Señor, tú me conoces. Preferimos ocultarnos como Jeroboam. ¿Cuál será vuestro disfraz hoy? Cuando viene Halloween, los cristianos no se disfrazan. ¿Por qué? Porque es de Satanás. ¿Por qué no disfrazas a tu hijo en Halloween? Porque es malo. Jennifer, ¿por qué no disfrazas a tu hija en Halloween? ¿No? Porque no creen eso. Pero como dijeron aquí, no creen porque es malo, porque es del diablo. Iglesia, ¿de quién es la mentira? Pero si hoy pudiéramos ver los disfraces que traemos, muchos traemos una máscara que dice mentira. Pero como no logramos verla, pensamos que no es malo. Pero si usted ve al hijo de la hermana vestido de calaverita o calabacita en Halloween y dice, uy, no está viendo que eso es de Satanás. Y si es malo, lo que estoy diciendo es lo que nosotros percibimos de una manera terrenal. Decimos, es que eso es malo, no está viendo que disfraces, que... Pero si yo se presentara y dijera, ¿y tú que tienes pleito, que tienes ira, que tienes contiendas, chismes, adulterio, fornicación, mentira, avaricia, soberbia? ¿Por qué no logramos percibir que eso tampoco le agrada a Dios y lo que quiere es que nosotros nos quitemos ese disfraz? ¿Por qué? Porque ya no somos eso. Dios nos llamó a una vida nueva, las cosas viejas pasaron. Dios trajo de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, del odio al amor. No podemos seguir viviendo en las cosas pasadas, porque somos una criatura nueva, hermanos. Entonces, así como esos personajes que ustedes dijeron, muchos nos disfrazamos. ¿Por qué se disfrazó Saúl? Saúl había prohibido que no hubiera adivinos en toda la región y que cualquiera que fuera a consultar a un adivino, ¿qué iba a pasar? Lo iba a matar. Pero ¿saben por qué se disfrazó Saúl? Porque Saúl había perdido la comunión con Dios. La Biblia dice que Dios se había apartado de su vida. Y aunque lo consultaba por Urín o Tumín, dice Dios no le contestaba, no le hablaba ni en sueños. Y el profeta Samuel ya había muerto. Y entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Para guardar una apariencia, él se disfraza. No quería que nadie supiera que Saúl estaba mal. No quería que nadie supiera que aquel que había prohibido algo era el que lo estaba haciendo. Porque ahorita podemos decir, sí es cierto, hermano, todos los que se disfrazan que andan. Pero, ¿cuántas veces te ha preguntado, ¿estás bien? ¿Y tú qué dices? Sí, estoy bien. ¿Y sabes qué? Estás mal. Porque por dentro quieres llorar, quieres explotar, porque estás enojado, estás cansado. ¿Saben que eso es un disfraz también? Tú te pones un disfraz de que no pasa nada, de que estás bien, delante de toda la iglesia sonríes. Y te haces el más fuerte y dices, sí, hermanos, amén. Pero llegas a tu casa y estás devastado, lloras y dices, Señor, yo no puedo. Ese fue el disfraz que tomó Saúl. Porque él era el rey. ¿Qué iba a decir la gente de que el rey estuviera mal? ¿Qué va a decir la gente de que el pastor se sienta mal? ¿Qué va a decir la iglesia de que los pilares se sientan solos, se sientan fríos? ¿Qué va a decir? Entonces todos nos ponemos un disfraz porque en efecto, lo primero que hace la iglesia, la gente, los creyentes, los miembros activos de una iglesia es ver y decir cómo el pilar puede estar mal. Si es el pilar. La Escritura dice que cuando Dios mandó a Samuel a escoger al rey de Israel, Dios mira más allá de lo que nosotros vemos, porque Dios mira el corazón. Cuando un corazón está dispuesto a querer cambiar, hermanos, Dios trabaja en él de una forma inimaginable. Pero cuando nuestro corazón se cierra, por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguien me abre, si alguien me dice, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Queremos cambiar nuestra situación en esta vida. Todos queremos tener una mejor casa, tener a lo mejor un mejor vehículo, tener sanidad, tener a nuestros padres. Eso lo queremos. Jeroboam quería tener a su hijo con él.
Tan era así que mandó ofrendas, que mandó a su mujer, que la mandó a disfrazar porque quería el favor de Dios. Mucha gente viene a este lugar y ¿saben qué, hermanos? Reciben el favor de Dios, pero como leímos en Jeroboam, pero una vez que lo recibiste, me pusiste a tus espaldas y te olvidaste de mí. Saúl llegó a la divina en Endor y la divina supo que era él. Le dijo, ¿qué tiene conmigo, rey? ¿Quiere usted que me maten? Le dijo, no, hazme traer al que yo te diga de entre los muertos. Házmelo traer, porque no quiero que el pueblo note que ya Dios no está conmigo, que ya Dios no me contesta, porque él había dejado de hacer la voluntad de Dios. Es como cuando usted viene y canta y danza, pero su comunión con Dios se ha perdido. Lo que no quiere es que el pueblo note que ya no ora, que ya no lee, que ya no cree, que ya viene solamente por venir a la iglesia. Y sabe que eso es un disfraz delante del Señor. Ese es un disfraz. Oye, cuando alguien me pregunta, ¿está bien? ¿Quiere que ore? No, estoy bien, no pasa nada. Sí pasa, y por eso es este lugar. Es como si yo fuera el doctor y cuando me tocara sentarme en el consultorio, por miedo, le dijera yo al doctor, no, estoy bien, doctor, no siento nada. Me va a decir, entonces, ¿a qué veniste? No, es que ya me curé. Me curé porque si yo lo digo, ¿qué va a decir el doctor de mí? Cuando viene a esta iglesia, o a cualquier iglesia, hermanos, es para que Dios sane nuestras vidas. Para nosotros decir, yo estoy enfermo. Yo cuando voy con un doctor le digo, doctor, yo voy con mi esposa y me dice, porque luego me conoce que no quiere el doctor, me dice, voy a entrar contigo para que le digas todo. Le digo, no, pero le dices todo, ¿eh? Sí, y le dices que también luego te duele el ojo. Sí, yo le digo, oye, y de la rodilla que te dolía la otra vez, o sea, quieres que llegues al lugar y expreses con la persona que te puede dar un diagnóstico, todo. Y ahí me ven a mí y digo, doctor, me duele la rodilla. Ah, sí, pero puede ser X. Y el ojo, y no tiene nada que ver, me dice, no tiene nada que ver, eso es otra cosa, duerma. Oiga, pero es que también luego siento que el oído me... No, pues entonces lávese los oídos, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier persona quiere que aproveches para que digas todo. Y más cuando es un doctor particular porque sabes que te va a cobrar. Y entonces estás con el doctor de esas consultas de 5 minutos que te cuestan 1,000 pesos y te dicen, oiga doctor, ¿y qué puedo hacer para mi hijo que tiene? ¿Quieres hasta aprovechar todo? Pero cuando vienes aquí, donde la Biblia dice que el Señor es el que te sana, muy difícilmente le quieres decir todo lo que traes. ¿Saben por qué? No es porque no creas que Dios te puede cambiar. Es porque quieres ser, hermano, aprobado por la persona que está al lado. Y no quieres que la persona que está al lado te critique y te juzgue. Pero tú no sabes cómo Dios puede obrar en las personas. Si Dios nos ha puesto aquí, hermanos, es para ayudar a la gente, para poder llevar sus cargas, para poder darle la mano. La Biblia dice, mejor son 2 que 1, porque si uno cayere, el otro le levantará, pero hay el que esté solo. Pero a veces usted quiere llevarse sus luchas solo. Y aquí en la iglesia danza y se va a su cuarto y llora y se encierra y le dice, Dios, no entiendo. Y es ahí como presentamos ese disfraz que presentó el rey Saúl. Acá, en el libro de Crónicas y de Reyes, se nos narra la historia de Acab. Acab fue el esposo de Jezabel. Y también, como muchos dijeron, en alguna etapa de su vida se disfrazó. Porque el Señor le dijo que si salía a la pelea con los asirios, le iban a matar. Pero el rey Acab, que también pervirtió al pueblo de Israel, permitiendo que Jezabel metiera a los dioses ajenos dentro del pueblo, decidió, hermano, no escuchar el mensaje del profeta. Y le dijo, no salgas a pelear porque si sales, morirás. ¿Y alguien conoce cuál fue la historia de Acab? Le pidió ayuda al rey Josafat de Judá. Y le dijeron, es que matarán al rey de Israel. Y le dijo a Josafat, ponte tú mi vestidura y yo me vestiré como un soldado.
porque aparte quería que mataran al rey Josafat. Y la historia bíblica dice que así fue. Josafat se puso la vestidura del rey porque el rey contrario tenía la orden de solamente matar al rey y no a las otras personas. Entonces, ¿qué hizo Acab? Se disfrazó de un soldado, como que evadió su responsabilidad y se la otorgó a Josafat para que murieran, pero la Biblia dice que un soldado aventó una flecha al aire y esa flecha atravesó a Acab y le mató. Él pudo haber creído que iba a engañar a los reyes, a todos los soldados, pero la flecha ni siquiera fue apuntada a él. Dice la escritura que la aventó al cielo el soldado y la flecha mató a la persona a la cual estaba destinada. Porque muchos de nosotros, así como Acab, hermanos, muchos de nosotros también nos disfrazamos para evadir nuestras responsabilidades. No estoy hablando de esa muerte como la de Acab. Estoy hablando de que Dios lo ha llamado a hacer algo y ¿sabe qué usted hace? No, mira, mejor hazlo tú. Llámese vaso, pilar, llámese miembro de la iglesia, llámese como se llame. Dios lo ha llamado a algo. Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe cuánta gente ha venido a las iglesias y hoy anda en el mundo y se olvida de predicar de Cristo? Y antes que ellos prediquen, les vuelve la palabra de Dios y el Señor dice, si tú no hablases, las piedras hablarían por ti. Pero yo les he mandado algo. Y a veces nosotros nos disfrazamos como Acab. Acab era alguien diferente. Quiso demostrar que también era algo diferente para que no le mataran. Como usted y yo mostramos algo diferente en el mundo. Les decía yo, ¿cuántas personas le preguntan si es cristiano nada más con el hecho de que usted hable? O que nos vean orando en algún lugar. Yo les puse el testimonio una vez que fui con el hermano Abraham. Fuimos a ver un trabajo y llegamos y había un señor que estaba esperándonos y empezó, no hombre, que ese hijo de no sé qué, yo le voy a... Y hermanos, de 10 palabras, 9 eran groserías. Y mi papá se le quedaba viendo y le dice, oye, no deberías hablar así, mira, Cristo te ama. ¿Es usted cristiano? Sí, amén, hermano, yo también soy cristiano. ¿A qué iglesia va usted? Le dice el hermano, ¿tú eres cristiano? Y si eres cristiano, ¿por qué hablas así? Sí, hermano, no, pero no, o sea, yo nada más lo dije, pero lo que quiero compartirles es que en verdad yo he oído personas groseras, pero ese personaje eran groserías y todo, pasaba a alguien y grosería y todo, pero cuando le dijo, no, que vamos, hermano, le dice, ¿usted es cristiano? Amén, yo también soy cristiano. No, sí, Dios va a hacer esto. Y aunque parece algo chusco, eso mismo lo vivimos nosotros en nuestro trabajo, cuando a veces nos da pena demostrar que somos cristianos, cuando a veces nos da pena que la gente diga algo de mí. Aquí está el hermano Raimundo, siempre les cuento el testimonio de cuando íbamos en el tecnológico, nos decían los Mercury, porque empezamos a ir a la iglesia y hacíamos cosas como cuando al principio hasta dejábamos de ir a la escuela y les contaba yo la historia del temblor, que nos había dicho el Señor que iba a temblar y él y yo decidimos por miedo no entrar a una clase y nos fuimos al mercado Polvorín y que nos agarra el temblor. Y ahí los Mercurys aumentaron su fama en esos días, porque ya luego algunos por burla te preguntaban, oye, ¿qué va a pasar? Y que no, y otros decían, sí, todos los días tiembla, que no sé qué, pero la gente se burlaba de nosotros, por lo que en ese momento estábamos demostrando que éramos. Y había una muchacha que me decía, ay, de seguro vas a ser pastor. Le dije, no, pero ya no tomo, ya no voy a esto, ya no hago lo otro.
sí, de seguro vas a ser pastor y vas a querer predicando. Y yo decía, no, yo no voy a hacer eso. Yo nada más voy a la iglesia. Y ahora que me ven, que ahora predico y yo los veo y no me avergüenzo. Al contrario, nosotros tenemos que despojarnos de lo que éramos antes, porque a veces lo traemos muy arraigado. Inclusive yo mismo, usted que me está escuchando, a veces traemos cosas que no podemos sacar de nuestras vidas, nuestro comportamiento anterior, pero por eso es la palabra de Dios el día de hoy. Para que usted venga delante del Señor y antes de venir disfrazado, queriendo recibir un favor, mejor se despoje de todo lo que es usted para que Dios le reciba. Porque el hecho de que usted venga y haga, no le va a dar una seguridad. Yo les pongo el ejemplo, mucha gente decimos, es que yo hablo en lengua, pero el Señor dice eso es mío, no es de ustedes. Por eso la gente dice, en aquel día vendré al Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, echamos fuera demonios, decimos, mis hijos apartados de mí, yo no los conozco. Por sus frutos seréis conocidos, y el fruto es el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad, la fe. Todo lo que ustedes hacen no es de ustedes. Y a veces nuestro índice de espiritualidad es eso. El hecho de que usted predique bien, el hecho de que usted ore y alguien sane, usted piensa que ¿cómo está? No, hombre, hermano, es que yo estoy bien ungido porque yo hago esto. No es cierto. Eso es de Dios. Y Dios lo hace. Y Dios ocupa a las personas. Dios ocupa cualquier cosa. Ocupó a la burrita cuando Balán quería ir y le dijo, oye, ya no me azotes, no estás viendo el ángel del Señor enfrente. Dios lo que no va a decir, a ver, sí, la iglesia del remanente, sí es cierto, ahí oraron un montón, aunque se dormían cuando venían, pero oraban. Sí es cierto, ahí oraron y sanaron 4 y se liberaron 8. Eso es de Dios, es Dios quien lo hace. Como lo hace aquí, lo hace en otra iglesia, en otro lugar, en otro país, en otra ciudad. Él lo hace porque es Él el que nos utiliza a nosotros. Lo que hoy quiere es que nosotros nos dejemos utilizar por Él. Amén, aleluya. Jeroboam no decidió dejarse ser utilizado, sino prefirió hacer de su vida lo que Él creía. Y si usted y yo seguimos viviendo nuestra vida así, nuestro final, hermanos, no será el que usted y yo esperamos. No es difícil nosotros creerle o ponernos a la voluntad del Señor. Solamente hay que escuchar su voz. Dejar de disfrazarnos. La primera pregunta que Dios le hizo a la humanidad, ¿cuál fue? A la humanidad, la primera pregunta que ve usted en la Biblia, ¿cuál es? El Señor busca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Y no es porque Dios no lo viera, está diciendo, ¿dónde está el Adán que yo creé? El que era imagen conforme a mi semejanza, ¿dónde está? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y Dios viene y te dice, ¿dónde está Abraham? ¿Dónde está el que yo llamé, el que yo rescaté? ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que ya no sirves, que porque pecaste ya no puedes estar aquí, que ya no vas a seguir adelante? ¿Quién te dijo? ¿Quién es el que te dice? Satanás, el que se disfraza como ángel de luz y te dice, con que dijo Dios, pero yo te digo que sí puedes, con que dijo Dios que tienes que hacer esto, pero mira, tú hazlo. Eso es lo que pasa, que escuchamos más la voz del diablo a veces en nuestra conciencia que la de Dios, porque viene la persona y te critica, te señala, te juzga por tus errores, por tus defectos, pero muy difícil, la gente va a ver tus virtudes, pero ¿sabe quién las ve? Dios. Yo siempre les he dicho, cuando yo presentaba un examen, nunca veía las que tenía bien. ¿Cuál es la que ves? La mala, porque dice, ¿por qué está mal? Y las buenas, como ya tenían una paloma, no les ponías atención. Siempre te inclinabas a lo malo y veías y decías, a ver, profe, ¿pero por qué está mal? ¿Pero por qué está mal esta? ¿Por qué me la puso mala? Porque mira, este problema se desarrolla así, la ecuación. Nunca le decías, profe, ¿y esta por qué me la puso bien? Lo mismo pasa en una iglesia. Nunca vas a poder ver las cosas buenas de alguien. Siempre te vas a enfocar en las malas. Y las malas son las que van a hacer que te estanques y no sigas adelante. Porque no ves en lo que es bueno a alguien, ves en lo que es malo.
Pero la Biblia dice que somos miembros y muchos vamos a ser buenos para algo, para una función, para levantar a los débiles en la fe, para fortalecer a los que están caídos y decirles sigan adelante. No es para que nosotros vengamos y nos señalemos, como Él dice en sus oraciones, y nos juzguemos y querramos vivir una vida de disfraz, porque era lo que hacían estos personajes. Sus disfraces eran lo que demostraban. Ellos solamente se lo ponían para que la gente no pudiera ver que ellos mismos no hacían lo que ellos estaban prohibiendo. Si usted sigue buscando, hermanos, la aprobación del hombre, se va a quedar esperando a Dios. Porque Dios te va a sanar en tu interior. A veces usted quiere que la gente cambie en su exterior, pero ¿sabe qué? Eso no sirve, la gente se va a ir. La gente se vuelve y se olvida de Dios. Dice la Escritura, le pasó lo del proverbio, como el perro vuelve al vómito y la puerca a revolcarse. ¿Por qué? Porque no valoramos lo del Señor. El Señor sanó a leprosos. En una ocasión eran 10, dice, ¿cuántos vinieron a darle gracias? 1, dice, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que yo sané? Y solamente ha venido este extranjero. Y entonces le contesta y le dice, por lo tanto, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron sanos, pero 1 fue salvo. ¿Sabe cuánta gente ha sanado viniendo a la iglesia? Pero ¿cuántos queremos ser salvos? Aquellos que vengamos nuevamente a los pies de Cristo. No a los pies del hombre, no al agrado del hombre. Sí, todos los leprosos que eran despreciados por los hombres, acuérdense que el leproso que llevaba una campanita decía leproso, leproso, y nadie se le podía acercar. Una vez que fueron sanos, ahora eran aprobados por los hombres, porque ya se podían acercar a ellos. Pero solamente uno regresó para ser aprobado por Dios. Y fue el que pudo ser salvo. Hoy la gente viene, sana, Dios le hace un milagro, llora, se emociona, pero volvemos como Jeroboam a vivir mi vida. Y si usted le pregunta a la gente allá afuera, si usted hace un experimento y se para ahí en la panadería y a cada persona que pasa le pregunta, ¿cree en Dios? ¿Qué cree que le va a responder? Sí, creo en Dios. ¿Pero sabe cómo creemos a Dios? A nuestra manera. Jeroboam les dijo, no es necesario que vayan hasta Jerusalén, ahí pídanle. Como el diablo te dice, ¿para qué vas a una iglesia? Si Dios te escucha de todos lados. Y la Biblia dice, no dejar de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, porque si un tizón se separa del fuego, se va a apagar. Estar siempre gozosos, unánimes, verse como un solo cuerpo, ir todos, uno se goza, todos se gozan, uno se duele, todos. Pero el diablo, como Jeroboam, dice, ¿para qué? Mira, tú ya conoces la Biblia. Tú ya sabes qué es lo que hay que hacer. ¿Para qué te esfuerzas en ir hasta Jerusalén? Mejor en Dan aquí, en los dioses que nosotros inventamos. Y nuestros dioses son el dinero, son el trabajo, son cosas que pensamos que van a suplir lo que Dios tiene para nosotros. Pero la Biblia nos habla que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Todo lo que usted necesita lo tiene Cristo. No lo tiene el trabajo, no lo tiene el dinero, porque les decía yo, las personas con mucho dinero pasan toda su vida haciendo dinero y acaban todo su dinero queriendo recuperar su vida. ¿Y qué pasa? Se mueren. Todo lo que lograron juntar se lo gastaron al final porque quieren vivir. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que el diablo le hizo creer a Jeroboam y te hace creer a ti y a mí, con la manera en que vivimos. Hay que esforzarnos en agradar a Dios, en venir por amor a Dios. Errores va a encontrar en cualquier lugar, en un trabajo, en la escuela. En el mundo está lleno de errores. Si usted se va a una iglesia por los errores, pues entonces váyase a vivir a Marte. Porque el mundo y la tierra está llena de gente con errores, con pecados, de hipocresía. Pero no, el diablo dice, no, es que es en la iglesia, ¿por qué dicen que son esto? En una iglesia lo va a encontrar. ¿Saben dónde hay más virus de enfermedad? En un hospital. Porque es donde se desarrollan, por eso los quirófanos están en su temperatura más fría para que las bacterias, hermanos, se mueran, porque todo lo que está ahí está lleno de bacterias. Pero si la gente supiera que el hospital es el lugar donde más hay bacterias, pues ¿para qué voy si me voy a enfermar más?
Y entonces el diablo te dice, ¿para qué vas a un lugar donde está la gente peor que tú? Jeroboam no entendió y Dios le dio una profecía que entonces sería destruido. Pero el caso de Jeroboam no tiene que ser igual al de nosotros, porque hoy la Escritura dice, por cuanto se dice hoy, tenemos esperanza. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. En cuanto tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo, hagámoslo. Pidamos perdón a las personas. Jeroboam, hermanos, tenía la salida fácil. Si usted me dice, ¿qué hubiera hecho usted en lugar de Jeroboam? No, pues yo le hubiera pedido perdón a Dios, hubiera derribado los altares de becerro y le hubiera dicho, Señor, sana a mi hijo. Bueno, ¿por qué no hace eso con su vida? ¿Por qué no le dice, Señor, quita de mí esta inmundicia que aún vive en mi corazón? Perdóname, quítalo. Estoy seguro que quiero renunciar a eso. Dios simplemente le pedía a su pueblo que le amara de verdad, que no le buscara por lo que Dios le pudiera dar. Hoy no venga usted porque quiere que le vaya mejor, hermano. Venga porque tiene amor por Dios. Porque cuando usted ama a alguien va a dar todo por él. Yo daría todo por mis hijos porque les amo. Jesús dio su vida a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor amor a este que el dar la vida por sus amigos. No hay otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ama a mí sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú dices que me amas, haz esto. Si dices que me amas y aborreces a tu hermano, me haces a mí mentiroso. Porque no puedes decir que me amas a mí y aborrezcas al que está enfrente de ti. El amor de Dios se basa en eso, en tener empatía con las personas, en saber que todos estamos propensos a tener dificultades. Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Si el justo con dificultad se salva, es necesario que vengan tropiezos. Pero por eso hay personajes dentro del ministerio de una iglesia para poder estar bien afirmados, como los profetas, aquí en este caso Ahías, y poder hacer que las personas salgan de su error. Pudiéramos enfocar todos los ejemplos de los disfraces. O escudriñenlos ustedes en su casa y verán que ellos se disfrazaban por recibir un favor de Dios solamente. Josías se disfrazó para salir a la guerra y el rey le dijo que no saliera. Y no le creyó, él dijo, soy un rey pagano, pero tienes que creer que la palabra de Dios está en mí, no salgas. Mas la Biblia dice que Josías no hizo caso, se disfrazó como un soldado y también murió. A veces no creemos que Dios nos pueda hablar a través de alguna persona que a lo mejor no sea de esta iglesia. Una persona allá afuera. Yo les he dicho, a mí Dios me ha hablado muchas veces así. Con una persona ajena aquí, a que no conoce nada de mi vida. Y me habla, hola, ¿cómo estás? Te saludaba, oye, fíjate que estaba llorando, Dios te quiere, y fíjate que... Y es solamente entender que Dios tiene una forma peculiar o en particular para hablarnos a cada uno para que nosotros le escuchemos, para que no estemos lejos de su presencia, sino que nos acerquemos cada vez más a Él. No finjamos ser otro. Él le dijo a la mujer de Jeroboam, ¿por qué finge ser otra? Si usted en la tierra finge ser otra persona, ¿cuál es la paga? Pues se va a la cárcel, porque eso es un delito, fingir ser alguien que no es. Usurpación de identidad. Si usted va con su pasaporte al aeropuerto y dice Lucio Córdoba con la foto del hermano Lucio, va a decir, oye, a ver, ven para acá. ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué dice que tú eres Lucio? ¿Por qué? Eso es un delito que se paga con cárcel. La Biblia dice que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos sacó de ahí. No quiere que sigamos cometiendo ese delito de decir que somos alguien que no somos. La iglesia hoy decimos que Dios sana y usted está enfermo, que Dios liberta y usted es esclavo, que Dios provee y en la primera situación usted se va
porque ya no aguanta, porque no podemos decir que somos algo que no vivimos, que no experimentamos. Si decimos que somos una iglesia poderosa, demostremos el poder de Dios. Decimos que somos una iglesia diferente, seamos una iglesia diferente. Decimos que somos una iglesia, un ministerio de liberación, seamos libres primeramente nosotros de lo que tenemos, de ese pecado, de ese rencor, de esa amargura. Despojémonos de eso, hermanos, vengamos, dice la Escritura, ¿están ustedes cargados? Vengan a mí, dice el Señor, que yo los voy a hacer descansar. Dios nos dice, vamos a estar cargados, vamos a llegar al punto que queremos explotar, que quiere abrir la reja y salir corriendo. Va a llegar ese punto, pero cuando te sientas así, antes de salir corriendo, ven a mí y yo te voy a dar descanso. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como la que deja el mundo. Dice la Escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando usted confía en el Señor, usted va a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la guerra, de lo que pase, porque va a confiar que Dios tiene la mejor respuesta para su vida. Jeroboam hubiera confiado, pero ya no lo hizo. Usted hoy, hermanos, puede ser diferente. Vuelva a las promesas de Dios, porque Dios le ha dado muchas promesas a su vida. Si se ha apartado del Señor, venga al Señor. No se disfrace para que la gente vea que está bien. Yo en el momento que no me sienta bien, aunque sea el que predique, les voy a decir, hermanos, no estoy bien. Necesito que oren por mí. Van a hablar de mí, a lo mejor muchos hablarán de mí, pero sé que muchos van a orar por mí. Y Dios dice en la Escritura, donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo, será escuchado, dice. Pero es de valientes reconocer nuestra condición. Dejemos de hablar de las personas. ¿Por qué no dan testimonio de sus fallas, de sus errores por miedo? A que antes de que alguien venga y les diga, hey, no pasa nada, levántate, Dios te ama, diga, y así quiere que yo vaya a la iglesia de hermanos y mira él cómo es. Eso es para gente inmadura, como lo dijo Pablo y lo vimos en el estudio del martes. Para lo que no hemos sabido discernir y degustar el alimento sólido. Así que hoy, hermanos, dejemos de disfrazarnos. Dice la Escritura en Proverbios, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa, ¿qué hace? Alcanzará misericordia. Así que en el amor de Cristo, presentémonos al Señor con una oración sincera, ¿verdad? Para cambiar nuestras vidas, sin disfraces, sin caretas, como lo hizo Saulo, que llegó a ser Pablo, como ese ladrón en la cruz, que pudo cambiar su vida para agradar a Dios. Siempre, siempre busquemos agradar a Dios. En el mundo estamos habituados a vivir una vida en falsedad, a decir cosas que no son. Las épocas decembrinas es donde el mayor disfraz entra en la humanidad, donde todos prometemos amarnos, querernos. La gente se come 12 uvas de deseos, de bienestar, y el 6 de enero ya están peleados porque los niños por esto se dejan de hablar y en diciembre se vuelven a amar. Y eso es lo que el mundo ofrece. Pero usted, si tiene algo con su mamá, con su padre, vaya y pídale perdón. Si tiene algo con su esposa, con su esposo, vaya y arregle las cosas. Si tiene algo con su prójimo, con su vecino, porque esa es la real vestidura que Dios quiere que usted se ponga. La de lino fino, como Apocalipsis dice, el lino fino son las obras justas de los santos. Vístase de eso. Vístase de Cristo. Deje el disfraz de cristiano y vístase del Señor. Porque el disfraz de cristiano cualquier persona puede tener. Pero las vestiduras de Cristo son pocos las que desean, ¿verdad?, tenerlas. Así que hoy, vístase como el Señor. Les decía yo en el estudio, no venga al próximo culto barbón y con una túnica y quiera traerse un báculo, porque no es cierto. Vístase como el Señor. ¿Qué hacía el Señor cuando hablaban de Él? ¿Qué hacía cuando alguien pecaba? Le amaba y le perdonaba.
¿Qué hacía cuando lo apedrearon, lo escupieron, lo patearon, lo traspasaron? Decía, Señor, ellos no saben lo que hacen, pero yo, que soy tu hijo, sí sé lo que estoy haciendo. Así que cuando alguien hable de usted, alguien se equivoque, alguien falle, póngase la vestidura de Jesús. Si ellos no saben, usted sí sabe para qué ha sido llamado. Usted sí sabe para qué está en esta iglesia. Usted sí sabe por qué Dios lo rescató. Para llevar amor, perdón, misericordia, restauración a las personas. Así que en el amor de Cristo, hermanos, escudriñen toda esta escritura. Hay muchas cosas ahí que el Señor quiere decirnos a nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para terminar esta palabra. Vamos a pedir